Terminamos hoy con nuestro estudio del libro de Éxodo y terminamos con lo que el Éxodo ha querido decirnos todo el tiempo. Dios quiere estar contigo. Y por eso la construcción del tabernáculo, que es el tema que vamos a estar analizando hoy, ya ha finalizado el tabernáculo y vamos a estar analizando no todo, pero muchas cosas que el tabernáculo tenía, cosas que se hicieron por las ofrendas que el pueblo llevó, y vamos a estar analizando 4 cosas específicas del tabernáculo en esta última edición de Éxodo de Estudiemos Juntos. Así que quédate con nosotros. Bienvenidos a esta edición de Estudiemos Juntos. Gracias por estar con nosotros como todas las semanas, conectados a través de las redes sociales para estudiar la palabra y aprender más del Dios de la Biblia. Estoy hoy con Joel y con Sammy, terminando finalmente este libro de Éxodo que he aprendido muchísimo realmente en este estudio de Éxodo. Ha sido tremendo. Siempre el sábado pasado compartía la escuela sabática con una de las saludas de la iglesia y decía que siempre hice el año bíblico hasta Éxodo. Terminaba Éxodo y no leía más nada de la Biblia, así que me lo leí muchas veces, pero realmente en este estudio logré, gracias a Dios, descubrir cosas que Dios me enseñó que me han ayudado a ver a Dios de una manera diferente, y espero que para ustedes y para la gente que nos está viendo también. Vamos a pedir que próximamente pongan un trimestre de Levítico. Así va a poder leerlo por obligación. Pero bueno, vamos a comenzar con una oración y Joel te va a pedir que comiences tú orando. Querido Señor, ilumínanos para estudiar tu palabra y que podamos llegar a conclusiones que estén en armonía con tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de entrar al tema del tabernáculo, quiero mencionar algo importante que no tuve tiempo de compartirlo en el estudio pasado. Vamos a ir a Éxodo 36, los primeros 2 versículos. Y aquí hay algo que me parece que es muy importante antes de entrar a lo que es el tema del tabernáculo. Así que serán Bezalel y Aholiab los que harán todo lo que el Señor nos ha ordenado hacer, junto con todos aquellos a quienes el Señor haya dado un corazón lleno de sabiduría e inteligencia para llevar a cabo toda la obra del servicio del santuario. ¿Y el 2? Hasta el 2. Sí. Moisés llamó entonces a Bezalel y a Aholiab, lo mismo que a todos aquellos a quienes el Señor había llenado su corazón de sabiduría y a quienes se sintieron movidos a presentarse para trabajar en la obra. ¿Por qué para mí esto es importante y quería compartirlo ahora? Porque yo me identifico con Belial y con ¿cómo se llama el otro? Aholiab y Bezalel. ¿Por qué? Porque Bezalel y Aholiab no tenían los dones que tenían para construir el santuario. Dios se los dio. Pero fíjate que Dios no llamó al que estaba preparado. O sea, no llamó al que era un diestro artesano. O sea, no llamó a Aarón, que hizo un becerro de oro ahí en 3 segundos, para que confeccionara algunos muebles o algunas estructuras del tabernáculo. No. Llamó a alguien que, como dice aquí el texto, en el versículo 2 me fascina, dice, en mi versión dice al final del versículo 2, estaban ansiosos por ponerse a trabajar. O sea, estos tipos tenían un deseo de que, y tal vez, volviendo a lo que mencionábamos ahorita, tal vez estos 2 no tenían oro, no tenían plata, tal vez ya habían gastado todo lo que sacaron de Egipto, pero ellos querían hacer algo para Dios. Y Dios vio ese deseo tan profundo y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar a ti de un don para que tú, y cuando tú analizas los capítulos 36, 37 y 38 de Éxodo, ves que todo el tiempo comienza diciendo, por ejemplo, después Bezaleel construyó el arca de madera, después Bezaleel construyó todo, y todo era, o sea, él era prácticamente el capataz, el director de todo lo que se estaba haciendo, pero todo fue porque el Espíritu lo dotó de esa habilidad. Y que me parece que es importante porque me identifico porque aún ahora todavía muchas veces me siento tan, ¿cómo puedo decir la palabra? No apto para este trabajo, para este llamado que Dios me dio. Y siempre tengo que tener presente porque me siento muy limitado, me siento que, o sea, en comparación con otros pastores que llevan muchos años de experiencia, que han estado en otras iglesias, me siento muy limitado y me alegra y me llena de esperanza saber que Dios me llamó no porque yo estaba capacitado, me llama porque Él me capacita para la obra, para la misión. Y no sé, alguien tal vez tenía que escuchar esto hoy. No sé si tú te sientes igual que yo, si te sientes que tienes una pasión por Dios, pero no sabes todavía, tal vez no tienes el talento para lo que tienes pasión. Dios te va a capacitar
para la obra que Él tenga. Y por eso el Espíritu Santo es tan importante en la iglesia primitiva de hoy en día, porque el Espíritu Santo es el que nos capacita con dones y talentos para poder llevar a cabo la misión. Y así lo hizo con Bezalel. Entonces vamos ahora a Éxodo 37. Y en Éxodo 37 vemos obviamente comienza la construcción de diferentes piezas del mobiliario. Esa palabra siempre yo digo de los muebles del tabernáculo. Está muy bien. Muebles está bien Fácil, dicho, ¿verdad? Fácil. Sí, ¿Muebles? mobiliario es el conjunto de muebles. Ok. Mueblería. Muebles es el plural de muebles, así que también se entiende. Pero vamos a leer el versículo 19 de Éxodo 37. 19 de Éxodo 37. De 17 al 19. Del 17 al 19. Sí. Hizo asimismo el candelabro de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelabro y otros 3 brazos del otro lado del candelabro. En un brazo había 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en el otro brazo había 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelabro. ¿Leíste el 19? Sí. Sí. Ok. Es que estaba buscando una palabra, pero no sé si es en mi versión acá. Porque tenía aquí 37-19. Pero en algún lugar mencionó el propiciatorio. No, ¿No? esto es un candelabro. Ah, el candelabro. Perdón, lo tengo mal entonces. Es 37-9 debe ser. 37.9. No, tiempo. Disculpen. Creo que es el Propiciatorio 10. está ahí, el El 9. 10. El 9. Y los querubines tendían las alas por encima del propiciatorio y lo cubrían con sus Ah, ese alas. es, perdóname. Hizo también una mesa Sí, de sí. madera de acá. Esa. Es el 37-1 y 9. Eso es que tengo 19 y no puse la rayita. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y en el 10 dijiste. Sí. Hizo también la mesa de madera de acacia de 2 codos de largo, 1 codo de ancho y 1 codo y medio de altura. La recubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Porque acá mi versión dice: los querubines estaban frente a frente mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Ese es el Ese es 9. el 9. Sí, Ajá. ese es Y el nueve. 6, Hizo asimismo el propiciatorio Ahí de está. oro puro de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. muy bien. En inglés, la palabra que usa para propiciatorio es mercy seat. Me fascina cómo lo traduce el inglés, porque propiciatorio, ¿quién sabe lo que es un propiciatorio? Nadie, excepto Joel, porque es argentino. Es algo que propicia. Pero cuando tú dices mercy seat, el asiento de misericordia, para mí me genera una imagen diferente, ¿no? ¿Qué era el propiciatorio? Obviamente la tapa del arca del pacto, ¿no? Que era lo que estaba en el lugar santísimo, que tenía esos 2 querubines apuntando hacia el propiciatorio. Pero ¿qué ocurría en ese lugar? ¿Y qué pasaba con el arca del pacto? Que tenía cuernos, ¿no? En las 4 esquinas también tenían unos cuernos que en el día de la expiación, o el día de la expiación es el Yom Kippur también. Sí. Ok. En el Yom Kippur, que era un día al año, era el único día que el sumo sacerdote entraba y podía entrar al lugar santísimo. Y entraba con un bol de sangre, porque allá había hecho un sacrificio, entonces cogía esa sangre y tocaba los cuernos, pero también esparcía sangre en ese asiento de misericordia, en lo que es el propiciatorio, ¿no? Y rociaba ahí esa sangre. ¿Por qué hacía eso? ¿Qué simbolizaba esa sangre en el propiciatorio, en el asiento de misericordia? ¿Qué simbolizaba? Vida. La sangre de la vida, ¿no? Vida era vida. Ok, y entonces al tirarla encima del propiciatorio, porque ahí era donde también, en el propiciatorio, en el asiento de misericordia, era donde la presencia de Dios se manifestaba Sí, visiblemente. Y estaba la ley bajo eso. Correcto, la ley, estaba la vara de Aarón que floreció, o sea, había también. ¿ah? Maná había dentro. Maná también estaba dentro de eso. ¿Por qué la sangre que da vida rociada en el propiciatorio que da vida, en el asiento de misericordia? Y no sé si ustedes tienen una respuesta antes de yo dar lo que yo pienso. Ah, zumba. Para mí, o sea, esa sangre que se había sacrificado, ¿a quiénes representaba esa sangre? Esa vida. A Jesús. La de Jesús. A Jesús. Jesús, ahora mismo, y vamos a leer Romanos 3:25, que nos explica tal vez este concepto un poquito más claramente. Romanos capítulo 3,
25. Vamos a dejar ver si quiero leer un versículo más adelante para tener un poquito de contexto. Romanos 3. Sí, vamos a leer del 21 al 25. Porque me parece que es Dice, importante. pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Ok, yo quiero leer, Joel, ¿tú puedes leer el versículo de tu versión, el 24? 3:24. Y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Eso es lo que dice la tuya? Ujú. Sí. Pero, y entonces vos querés el 25. A Ajá. quien Dios puso como propiciación por Sí, medio ahí de la está. fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjate que interesante. Mencionamos anteriormente que todo el santuario en el tabernáculo era una representación, De o sea, Cristo. apuntaba a Jesús. El propiciatorio, que es el asiento de misericordia, que representa a Jesús, Pablo dice aquí que Jesús es nuestro propiciatorio. O sea, Jesús es nuestro asiento de misericordia. Y no porque el Padre no lo sea, sino porque el Padre en Jesús se está revelando. El Padre también es el asiento de misericordia, pero acá era algo más tangible, más que apuntaba a una persona específica. ¿Qué implicaciones tiene que Jesús es nuestro propiciatorio? Que Jesús es nuestro asiento de misericordia. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros? Bueno, ahí está se ve la justicia, que es lo que nosotros muchas veces hablamos, que la justicia de Dios es diferente, que es para salvar, y vemos que ahí en nosotros, que nadie se lo merece, Es gracia plena. es todo Totalmente. pura O sea, gracia. no se pone la sangre del israelita, no se pone, se pone, y es más, la sangre simbólicamente carga el pecado del israelita. Correcto. O sea, que Ujú. hasta eso, o sea, no hay nada, Sí. no hay nada humano ahí. O sea, lo único humano que puede haber es la basura que nosotros tenemos. Y mira qué lindo que si Jesús nuestro asiento de misericordia es el propiciatorio, ahora Pablo aquí también creo que es en Romanos, que nos hace una invitación para que entremos confiadamente al trono. O sea, pudiéramos decir que allí en el propiciatorio, que era donde se manifestaba la presencia de Dios, era el trono de Dios, porque ahí estaba Él. Y ahora el sumo sacerdote que entraba una vez al año, solo Él, ahora somos todos los creyentes. Los que hemos reconocido que Jesús es nuestro asiento de misericordia, ahora tenemos acceso total, cuantas veces queramos, cuando queramos, al trono de Dios. Claro, vos fíjate que el sumo sacerdote era símbolo de Jesús. Nosotros somos todos sacerdotes, pero Jesús era el sumo sacerdote. Pero de acuerdo a la Biblia, todo lo que hizo Jesús nos pertenece a nosotros, porque Él nos representa. O sea que entonces somos sumos sacerdotes con Jesús. Jesús dice Tremendo. que después nosotros nos vamos a sentar con Él en el trono, justamente, el asiento de misericordia. O sea, todo lo que Jesús ganó, lo ganó para nosotros. Tremendo. O sea, sin Poderoso. nosotros haber hecho absolutamente nada. Es en Él que ganamos todo. Y la cosa es que asiento de misericordia es por eso, porque es que no merecemos estar sentados ahí. Correcto. ¿Sabes? Eso Como voy a dice que mencionar. es la justicia, no hay nada que lo podamos merecer, lo estamos leyendo ahí mismo. Y cuando vemos, te está manifestando la justicia de Dios, es salvándonos, es dándonos misericordia. Ahora, ¿Qué más hay y más? no hay nada, absolutamente nada que en el santuario que no simbolice Jesús, no hay nada. No, O sea, literalmente. y por eso no es necesario, ya con Jesús se rompe Se el velo cumple del todo. templo, como no es necesario nada, ni el templo, ni nada. Él es todo. Realmente eso es impresionante porque no he hecho un estudio muy profundo. Esto lo escuché una vez y obviamente estoy repitiendo lo que escuché sin haberlo investigado, pero tal vez ustedes sepan. Hasta los colores que se usaban en el templo de alguna manera apuntaban a Jesús. Porque el color representaba algo, o la bondad, o pureza, o algo por el estilo. Hasta los colores que Dios escogió apuntaban a Jesús. O sea, literalmente todo apuntaba a Bueno, Jesús. fíjate, el cofre del arca que estaba, ¿a quién representaba? A Jesús. Que Jesús era quien tenía la ley dentro de su corazón. El maná representaba a Jesús. O Pan de sea, vida. la vara de Aarón, bueno, podríamos decir, porque Sí, era sí, el sumo sacerdote. claro. O sea, todo, absolutamente todo. No hay nada que no represente a Jesús. Y Jesús mismo se identificó a sí mismo como el templo, Sí, que, sí. que usted lo va a destruir y yo me levantaré. Y por eso me gusta, ¿qué es misericordia?
es no darnos lo que merecemos. Eso es misericordia. Ujú. Y Jesús es nuestro asiento de misericordia, Y- donde nos podemos sentar sabiendo que no vamos a recibir el castigo de lo que merecemos. Ahora, sin duda que esa es la justicia también. De Dios. La misericordia de Dios, claro. No, que no darnos lo que no merecemos es la justicia Claro. de Dios, porque eso es lo que nos justifica. Claro. Y es que la justicia de Dios es con misericordia, justamente por eso es diferente a la justicia humana. Muy bien, ese era el propiciatorio. Me estoy quedando sin batería. Éxodo 37, 10. Déjenme hacer algo aquí rapidito porque... Éxodo 37, 10. ¿Quién lo lee? Hizo también la mesa de madera de acacia de 2 codos de largo, 1 codo de ancho y 1,5 codos de altura. Muy bien. La mesa. ¿Cuál mesa es esta? Me gustaría saberlo. Esta, esta es la mesa de los panes. De los panes. La mesa que estaba en el lugar santo. Obviamente, tal vez para los que no conocen lo que era el tabernáculo, el santuario, estaba dividido en dos cuartos, por decirlo así. La primera habitación era el lugar santo, donde entrabas y, me recuerdan si estoy equivocado, a mano derecha estaba la mesa con 12 panes, que no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero había 12 panes representando cada pan a una tribu de Israel. Estaba a mano izquierda el candelabro, que leímos ahorita, pero vamos a verlo en un segundo. Que estaba con aceite y con fuego encendido todo el tiempo. Ese fuego no se apagaba. Y justo al frente, entre la cortina del segundo cuarto del lugar santísimo y estaba el altar de incienso, donde también el incienso estaba prendido todo el tiempo. O sea, ese tampoco se apagaba. Y entonces ya en el lugar santísimo, como escuchamos ahorita, estaba el arca del pacto. Así que esta mesa, que la construyó también Bezaleel, dice aquí Éxodo 37... perdóname, dije solamente el 10, quería leer del 10 al 16. Por favor. Yo leo. Dale, o no sé, el que quiera. Hizo también la mesa de madera de acacia de 2 codos de largo, 1 codo de ancho y 1,5 codos de altura. La recubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Hizo también un torno, a ella una moldura de 1 palmo menor de ancho, e hizo una cornisa de oro alrededor de la moldura. Le hizo asimismo 4 argollas de oro de fundición y las puso en las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban las argollas, por las cuales se metían las varas para llevar la mesa. Hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y la recubrió de oro. También hizo de oro fino, necesito lentes, urgente. También hizo de oro fino los utensilios que habían de estar sobre la mesa, platos, cucharas, cubiertos y los tazones con que se había de libar. Interesante, sabía algo más que panes. Y fíjate todos los detalles que da, cómo todo era, porque recuérdense que este tabernáculo era portable. Todo tenía que ser hecho de alguna manera que pudieran fácilmente transportarlo a otro lugar y todo. Y no me he fijado que esto también tenía los aros para meter los tubos las varas y poder cargarlos cuando se movían de campamento. Pero aquí está esta mesa de los panes que sin duda, como mencioné ahorita, eran 12 panes representando a cada tribu de Israel. Pero como ya dijimos ahorita, esto tiene que apuntar a Jesús. ¿Dónde vemos esto? Y tal vez para nosotros es muy claro, pero ¿qué representa este pan? Evidentemente ya hasta este momento Dios se había manifestado con algo de pan, que es el maná, ¿no? ¿El maná qué era? El maná era un pan que caía del cielo todos los días excepto el séptimo día. Y este pan era un milagro todos los días que el pueblo veía. Dios le proveía alimento diario al pueblo de Israel, pero era algo interesante también, porque le proveía lo necesario para ese día. Porque recuérdense que no podían acumular para el otro día ni para una semana después, como nosotros hacemos, que compramos algo para que nos dure una semana. No, era todo el día, ese día, lo que necesitabas ese día. Mañana te doy lo que necesitas mañana, el otro día lo que necesitas mañana. Y para mí esto es una lección muy importante, porque sin duda Jesús es ese pan. O sea, Jesús, la revelación del Padre, es ese pan que todos los días recibimos. Todos los días Dios nos da una revelación de quién es Dios, de quién es Él, a través de Jesús. Pero nos da la porción que necesitamos para hoy. No nos va a dar más,
ni nos va a dar de menos. Nos da lo que necesitamos para hoy. Y por eso vamos al Nuevo Testamento, al libro de Juan, el capítulo 6. Ahora Sí, hay que salir a recogerlo, ¿no? claro. Lo interesante es que estaba por todas partes. Sí. O sea, no era que tenías que caminar una milla, no era que era algo muy, ¿cómo se dice? Excruciating, que era algo muy trabajador o cansador. O sea, estaba por todas partes. ¿No podemos ver a Jesús en todas partes? ¿Cuán difícil es salir a recoger maná? Claro, pero no era tampoco ver el maná. Había que comerlo. Claro, O sea, porque yo lo podía recoger Sí. y no comerlo. correcto. Sí, solamente, o sea, exacto, eso es un buen punto. Podías verlo, podías recogerlo, podías almacenarlo, pero si no te lo comías, Se podría. de nada te valía. Juan 6, Y 30, sí. es interesante que el maná que se recogía y se guardaba, se podría. El maná que no recogías, se derretía. Hmm. O sea, cuando vos recoges conocimiento, pero no lo comes, no lo asimilás, se pudre. Si no lo recoges, se derrite solo. O sea, no genera, no genera corrupción. Pero si lo recoges y no lo comes, se pudre. Ah, está bueno eso. Eso se puede aplicar. Bueno, me dejaste de día con eso que dijiste, porque entonces puede ser que hayamos muchos en iglesias que Recogiendo maná. recogemos maná, pero No lo que hacemos es la pudrición es una distorsión total Sí, y no lo de lo que es comemos. originalmente. O sea, es para discutir, para hacer un programa, incluso tremendo. que genere likes. Teología, algo por el teología, estilo. teología. Claro. Ajá. Tremendo, de verdad. Muy bien, vamos a leer 6:30. Juan 6, 30 al 40. Perdón que vamos a leer varios, 30 al muchos. 40. Sí, pero es que este contexto está muy importante. Le dijeron entonces, pero ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Párate, un momentito. Dale. Fíjate qué interesante que hemos estado viniendo acá. Aquí Jesús está confirmando que no sé cuántos años han pasado desde el pueblo de Israel hasta Jesús. 2000 años, tal vez más. 1400. 1400 años. Y todavía el pueblo sigue creyendo que ¿quién fue el que le dio maná al pueblo? Moisés. Moisés, que no fue Dios. Aparte, Interesante. vos fíjate qué cerradamente, o sea, están pidiendo un milagro de maná del cielo cuando tenían al Hijo de Dios, al Creador Ahí del con ellos. universo, ahí parado frente a ellos. Que ya había hecho milagros. Sí. Ujú. Y por eso, lamentablemente, no siempre el ver va a hacer tu fe más fácil. Para mí, el ver hace que la fe sea más difícil. Pero bueno, sigue leyendo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que, aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite al final, al día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Por eso quería leer hasta el 40. Esto está poderoso. Sí, me Cacho. despierta un montón de preguntas también. Totalmente. Quiero comenzar con esto. Fíjate cómo dice acá el versículo 36. Ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Es la misma experiencia del pueblo de Israel. Dios le daba el fuego de noche, la columna de la nube de día, el maná por todos los días, el agua cuando tenían que tener el agua, protección. Veían todas esas cosas y aún así insistían en no creer. Ya. Pero entonces Jesús aquí cambia deja de hablar del maná. Entonces dice que Él es el maná que descendió del cielo. Y dice que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que Él no pierda ni a uno solo de los que Él le ha dado. Y la pregunta es, ¿a quién le da el Padre a Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Acá pareciera que es Un pueblo, un sector nomás. un grupo escogido. Pareciera que los que no comen el maná no son dados por el Padre. O sea, pareciera, yo haciendo una Sí, lectura claro. Sí, superficial. sí.
Y bueno, De acá se basan los calvinistas, o sea, sí, de la predestinación. De la Nadie puede venir al Padre si el Padre no lo atrae. exacto. Y el que ya Dios eligió, ese se va a salvar, y el que Dios no eligió, Ya, por pero- más que perdición ese eterna. se pierde. Claro, para mí, a mí me brincó rápido Juan 3:16 porque muestra que Dios es a todo el mundo, que para todo el mundo envió a Jesús. So, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Salvar solamente un grupo o salvar al mundo? Según Juan 3:16. Sino al mundo, y no solamente, también Pablo en... Sí, pero la pregunta muchas es, veces lo- esa es la voluntad del Padre. ¿A quién le da el Padre a Jesús? Eso es lo que hay que responder. ¿A todos o a algunos? ¿Qué dice Pablo en Romanos? ¿Cuál es el texto que a ti te gusta mucho? ¿De Romanos 5, 3? No me acuerdo. 5:18. El de Adán. 5:18. 5:18. ¿Qué dice ahí? Que todos, o sea, en Adán todos fuimos condenados y en Jesús todos justificados. Entonces, ¿a cuánto le dio el Padre a Jesús para justificar? Según Pablo, a todos. Pero bueno, eso es un estudio que no es el que estamos haciendo ahora. Y ya son las 25. Pero anyway, Jesús es el pan, el maná. Jesús se identifica como el pan de vida. Y dice, el que come de mí nunca tendrá hambre. O sea, no vamos a tener necesidad de ir a buscar saciarnos con una comida que nos va a dejar hambrientos. Jesús nos sacia. ¿Eso se dice sacia? Sacia. Sí, sacia. Muy bien. Vamos entonces rapidito, que nos quedan dos cositas. Bueno, ya leímos del candelabro. Y Jesús es esa luz que alumbra, ¿no? Y Juan 8:12 dice que Él es la luz del mundo. El altar de incienso, Éxodo 37, 25 al 28. Rapidito, por favor. Yo lo leo. ¿Yo? Claro. Hizo también de madera de acacia el altar del incienso, de un codo de largo y un codo de ancho, cuadrado, y de los 2 codos de altura. Sus cuernos formaban una sola pieza con él. Recubrió de oro puro su cubierta, sus lados y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Está bien. Yo creo que ahí sigue hablando Sí. de más detalles, no dice nada. Pero el incienso, como decíamos ahorita, estaba encendido todo el tiempo. Sammy, búscate Salmos 141:2. Y Joel, Apocalipsis 5:8. 141, 2. 141:2. Dice, recibe mi oración como ofrenda de incienso y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. Ok, so había una comparación entre este incienso, el humo que subía del incienso hacia el cielo, con las oraciones que se elevaban. El sacerdote todos los días intercedía por el pueblo de Israel. Todos los días. Y esa oración intercesora estaba representada en el incienso que ascendía. Apocalipsis 5:8, Joel. Apocalipsis 5:8 dice así: cuando hubieron tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Muy bien. Y finalmente Hebreos 7:25. Lo leo acá y dice, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. ¿Pueden leer otra versión? Porque esta versión... Por eso también Ajá. puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Ok. Vive siempre para interceder por ellos. Acá añadió, viven siempre para interceder con Dios a favor de ellos. No tendría que ver el original. Pero fíjate que acá está poniendo a Jesús como ¿quién? El que intercede. Y esto hay que aclararlo. ¿Jesús intercede entre Dios, el Padre y la humanidad? No. Muy bien. ¿Jesús intercede entre quiénes? Entre el hombre y el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Ujú. So, Dios no intercede, no es que Dios está diciendo, Padre, mi sangre, yo morí por ellos, porque el Padre está tan airado con Agitado. nosotros que quiere matarnos. Sí. No. Dios envió a Jesús para mostrarnos quién es Él, y Dios es un Dios de amor. Jesús es el intercesor de la muerte, del pecado que nos mata y nos destruye. Sí, esa imagen es bien importante porque si no podemos ver como que Dios está, él que está molesto y Jesús está todo el tiempo Correcto. constantemente aplacándolos. No, tranquilo, Bueno, en tranquilo, realidad- tranquilo. Sí. Jesús intercede entre nuestra visión de Dios tergiversada Mm. y lo que es realmente Claro. Dios. Claro, también, sí. Y finalmente en Éxodo 40, 34 al 38, que no tenemos mucho tiempo para leerlo, pero allá se acaba ya el libro. Y quiero sí terminar con esta frase que dice acá. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor, ya todo el tabernáculo se había terminado, todos los muebles estaba listo para entrenarse. Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había
posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía, pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaba hasta que la nube se elevaba. Durante el día la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo, y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Qué impresionante tuvo que haber sido poder ver eso. Pero al final del día, el punto del tabernáculo es que Dios quiere habitar con nosotros. Él quiere estar con nosotros. Y lamentablemente no tengo textos para leerlos, pero Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerán alguno, porque tú estás conmigo. O sea, la promesa de Dios lo que quiere es que entendamos que Él ha prometido estar con nosotros, con pecado, sin pecado, malditos, bendecidos, que crean en Él, que no crean en Él. Dios es el Dios que quiere relacionarse con nosotros, y todo el tiempo está tomando la iniciativa para ese fin. Ya sea que nosotros respondamos o no, Él está ahí para nosotros en todo momento. Y ese para mí es la conclusión del libro de Éxodo. Al final del día es este Dios que salvó a Israel de Egipto porque había dado una promesa obviamente a Abraham, pero más que porque había dado una promesa es porque él quería relacionarse con este grupo de personas, así como quería relacionarse con los egipcios, así como quería relacionarse con los cananeos. Dios no hace excepción de personas. Dios quiere que lo conozcamos, porque cuando lo conocemos no vamos a querer otra cosa que estar con Él siempre. Y por eso el regalo maravilloso que Dios nos va a dar cuando creemos en Él es la promesa de que vamos a estar con Dios por toda la eternidad. Y esa es la recompensa más grande que podamos tener. Gracias por estar con nosotros en este estudio de Éxodo. Comenzamos la próxima semana con el estudio del libro de Josué, que es una continuación a el Éxodo. Así que te esperamos la próxima semana para estudiar Josué en otra edición de Estudiemos Juntos.